Bueno, soy Alejandro Miguel Solano, que muchos me conocen ya. Y lo que voy a presentar es un fórum que hicimos para la cátedra de Aparicio en Proyecto 6. El programa se dividía en... Bueno, teníamos que hacer... era un programa bastante extenso y que se dividía en 3 grandes áreas. Teníamos que hacer... dar respuesta a un programa cultural que incluía una ópera, unos espacios de música, biblioteca y mediateca también. Luego, otra parte que era deportiva, que teníamos que dar respuesta a la piscina y a un polideportivo, con canchas de varios deportes. Y luego, también otra gran área de ocio, que teníamos que responder a cines y a centro comercial. En el programa, la gran limitación que teníamos es que teníamos que ocupar al máximo el 50% del solar. Entonces, el solar que nos dieron es este, que está en Berlín, ¿no? Se encuentra en la isla de los museos, que es un entorno histórico. Además, en la parte de arriba del solar, esta línea de aquí es el Unter der Linden, es una vía muy importante de Berlín que acaba de encontrar en Edimburgo. Luego, 2 canales que lo rodeaban por 2 de sus lados, y en la parte de abajo una vía de menos importancia comparativamente, pero también relativamente importante, ¿no? Entonces, este plano así visto nos da una idea de cómo es Berlín, ¿no? La sensación que yo tuve cuando fui es que eran unas manzanas inmensas, alejadas de la escala humana, y además había grandes vacíos, ¿no? Y el solar, de hecho, está rodeado pues, por un parque grande a su derecha, ¿no? Que acaba en Alexanderplatz, que es una torre soviética. Luego aparece el Landesmuseum con otra gran plaza delante, la catedral. Entonces estaba rodeado de un entorno de gran escala, no muy humano y con grandes vacíos. Entonces, frente a la premisa de construir el 50%, bueno, veis aquí, esto es un fórum que había antes, es de la Cancillería de la República Democrática Alemana, que ilustra muy bien el caso que nos pedían, ¿no? Que era construir la mitad de la parcela. Entonces yo quería alejarme a toda costa de esto, puesto que lo que hacía, construir un edificio que él mismo fuera el 50% de ocupación de la parcela, lo que generaba era algo gigantesco vacío. Por lo tanto, pretendía alejarme de esta idea. Entonces, bueno, esto es una vista del solar, ¿no? Con la catedral y el Landesmuseum en fondo. Y los 2 canales que circundan la parcela. Entonces, una de las ideas era fragmentar el programa, puesto que no quería construir un gran edificio que se llevara la mitad de la ocupación y la otra mitad la dejara vacía. Entonces, también en la idea siguiendo esta idea de fórum, ¿no? Y que es pues como una mezcla de cultura y de muchos diversos programas, pues lo que pretendía es que en el propio edificio los usos estuvieran mezclados, es decir, alejarme de la imagen de arriba y hacerla de abajo, ¿no? Que todos se conectaran entre sí. Entonces, para ayudarme un poco a dar una imagen a esto, lo que me imaginé fueron como 3 grandes masas que acogían una plaza mucho más recoleta que podía haber creado de la otra forma. Aparte, bueno, crear una plaza, que es la idea de fórum, ¿no? Como de ágora, en torno a la cual se desarrolla todo el programa. Entonces, al hacer estas tres grandes manos que yo pretendía, pues eran, pues lo que hacía era situar piezas de una escala mucho más urbana hacia el exterior, luego piezas de más pequeño, más relacionadas con la escala humana que va a haber dentro, y entonces la disposición de 3 grandes piezas lo que me hacía era un lugar más acogedor, ¿no? O sea, puesto que una pieza iba a generar un vacío, 2 piezas iban a hacer un recinto y 3 era el número mínimo para hacer un recinto en el interior, ¿no? Entonces, este es el Unter der Linden que pasa por encima, o sea, por la parcela. Entonces, las grandes masas de gente que van a venir por aquí, en los puntos, en las esquinas, que es donde contactan con el solar, es donde las manos no existían. Entonces, estos eran las entradas a la plaza del centro, ¿no? Central. Entonces, hay 2 en el Unter der Linden, que es la vía importante, y una tercera en la parte de abajo, en la otra vía. Entonces, también la disposición de las manos, frente a Altes, pretendían cerrar la plaza y no generar todavía más espacio vacío delante, entonces dar un límite a esta plaza de aquí, y frente a la catedral, se alejaban un poco y dejaban una especie de espacio de respeto a la catedral, ¿no?
Entonces, estas son imágenes también del comienzo, pues esto es una imagen de cómo la gente va entrando hacia la plaza central, ¿no? Como se ven las grandes piezas estas al fondo, y el acceso hacia adentro. También, bueno, otras imágenes de las piezas más urbanas, que son las de fuera, que son como los dedos de las manos, que, bueno, las relaciones se podían generar visualmente hacia la catedral, etc. Y estas son imágenes interiores posibles, que, bueno, que son meras ideas, ¿no? Pues la idea esta de que todas las cosas están mezcladas, desde la biblioteca está yendo la sala de museos, el museo está yendo la gente que entra al cine, y esto, la mezcla de usos, ¿no? Que todo el mundo es partícipe de lo que pasa en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo. También, bueno, ya lo veremos después en cuenta, pero para potenciar la idea esa de dedos que arrancan, no sé, pues, esto se potencia más quizás, pues, arrancando partes de tierra y levantándose los dedos, ¿no? Entonces el canal puede penetrar hacia adentro y entonces estarán las piscinas y luego las viviendas, pues, también tendrán ventajas funcionales, ¿no? El hecho de arrancar partes de tierra y que el agua penetre detrás de los dedos, ¿no? Vale. Entonces, como tenía que empezar por algo así, porque ya la imagen general estaba hecha. Entonces, empecé por la gran división del programa que englobaba la parte cultural, que estaba situada en una de las tres manos, ¿no? Entonces, aquí se ve como la pieza para mí más importante de la parte cultural era la ópera, que es esto de aquí. Entonces, como todo se sitúa rodeando la ópera, ¿no? Entonces, las salas de música, la escuela de música, se situaba pasando como una barrera rodeando la ópera, la biblioteca lo mismo, las partes de exposiciones igual, y luego aquí había unos cines también. Entonces, pues en la parte de música, por ejemplo, siguiendo esta idea de mezcla de usos, pues las salas de música entraban en el espacio, no en el espacio del patio de butacas de la ópera, entonces podían ser partícipes de la representación de la ópera, estando ellos mismos dentro de la representación propia suya de música. Lo mismo que las salas de lectura de la biblioteca, desde las salas de lectura podías ver cómo la ópera se desarrollaba. Entonces, en este dibujo también aparece la idea de que la plaza sigue entrando dentro de la mano, entonces genera como un vacío, que es un segundo hall que da acceso a las distintas partes de esta mano cultural, ¿no? Entonces, también en este dibujo se aprecia como hay una corona de los dedos, de las piedras estas, más verticales, más urbanas, que hay en relación al exterior. Y, bueno, aparecen dos cuadrados aquí, pero estos dos cuadrados son mucho más posteriores, en los que me di cuenta que tenía que tener algún control geométrico de esto porque si no se podía, me perdía, ¿no? En todas estas formas. Pero bueno, son mucho posteriores, son muy posteriores, luego esto lo dibujo encima de este dibujo. Este dibujo es parecido a la misma idea, ¿no? Las piezas de fuera dan escala urbana, las piezas de dentro, en relación con la plaza, pues son mucho más fragmentadas, ¿no? Mucho más humanas. Y bueno, esto es como empecé a desarrollar, por empezar por algún sitio, la escuela de música, y esta es la ópera, ¿no? Entonces aparecen las distintas piezas a distintas cotas que van entrando en la caja de butacas, en el patio de butacas. Entonces, aquí yo en este proyecto lo desarrollé todo, en vez de más que con secciones, con plantas superpuestas. Porque las secciones no me daban una idea clara de dónde estaba cada pieza en relación con las otras, ¿no? Esta es otra planta más alta de la escuela de música. Entonces, esta era la zona que hemos visto antes, esta es la ópera, y esta es la parte del otro lado, ¿no? Entonces aquí, esta pieza es la biblioteca, donde vemos que las salas de lectura penetran en el patio de butacas y desde ellas mismas puedes ver la representación, ¿no? También lo mismo, el hall que tenemos hablado antes. Bueno, estas son imágenes un poco de dentro del patio de butacas. Los brazos de las distintas... los de la izquierda son los de las salas de música, los de la derecha son los de la biblioteca. El hall este que decíamos antes. También imágenes de cómo puede ser este hall, ¿no? Siempre siguiendo la misma idea, que los que están
En la biblioteca pueden mirar los del hall, los que van a entrar en las salas de exposiciones, pues van a ver los que van a entrar en el cine, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco el proceso de cómo se monta todo esto. Aquí lo más interesante, este es el mismo juego que hablábamos antes, la ópera, los salas de lectura, ¿no? Entonces, esta es una cosa nueva que aparece en estos dibujos, que es otro hall secundario que da acceso a todas las piezas estas de cine, que son estas pequeñas y estas grandes. Entonces, sobre estas piezas, en la planta de arriba, se montan estas de aquí son las exposiciones, entonces se genera como visiones distintas del mismo espacio, ¿no? O sea, desde la sala de exposiciones estás mirando como el hall de los cines y puedes ver cómo entra la gente en los cines, entonces otra vez luego aquí van a tener unas escaleras donde subías a los cines de arriba, etcétera, etcétera. Es siempre la misma idea, ¿no? Bueno, luego es el montaje de las plantas, tampoco es, vamos a entretenernos en esto, ¿no? La biblioteca que te da esto, así. Eso es un poco más el detalle del hall de los cines, ¿no? Es como un vórtice, bueno, pues estas piezas salen aquí, las otras vienen hacia acá, entonces al girar las piezas pues aparecen, o sea, el techo, a ver, es que no. Esta pieza de aquí es el techo del cine, esta es la planta del cine, entonces esto está más alto que esto, entonces de aquí puedes ver este, que a la vez este ve a este, y a la vez si miras en la misma planta estás viendo la sala de exposiciones. Entonces, bueno, aquí es, sin meternos más, luego desarrollé la mano de los deportiva, que es esta de aquí, y la zona de viviendas, y que no sé si mencionar, tenemos que poner viviendas, lo va a pasar, sí. Y la zona comercial, que es esta mano, ¿no? Entonces, una vez desarrolladas las tres manos, se hizo evidente que tenía que tener algún cierto tipo de... O sea, la plaza había quedado como residuo de hacer las tres manos. Entonces, la plaza tenía que tener una cierta importancia en sí misma, ¿no? Y pensar cómo iba a ser los accesos a esa plaza. Entonces, una manera de controlar la relación entre las tres manos y en consecuencia la plaza, y la primera que hice fue que los accesos eran más anchos, más grandes, de escala más grande, a la ciudad, siguiendo la idea de escala urbana fuera y escala humana dentro, pues los accesos eran pues como cuñas de la escala urbana más grande a la escala humana más pequeña. Esta fue una primera manera de controlar estas relaciones. Y luego, a lo que llegó esto, es a la creación de un triángulo geométrico en la plaza, ¿no? Entonces, los accesos eran triangulares, había unas preplazas que llegaban a la plaza general, ¿no? Todo esto en pendiente, porque esto estaba algo reunido, ¿no? Entonces, todavía intensificaba más la idea de que la gente se iba colando a la plaza desde una escala urbana más alta a una escala urbana más reunida, ¿no? Como otro universo dentro de Berlín, ¿no? De la gran cosa plana que es Berlín. Entonces, entonces apareció la plaza como un triángulo. Entonces, para configurar esta plaza, me apoyé del gran número de piezas de cine que necesitábamos para hacer una gran cornisa. Aquí, las piezas, la propia configuración de las piezas de cine que he explicado antes, las del hall este. Y luego en las pistas deportivas, las propias gradas también configuraban los límites, los márgenes de esta plaza. Al final quedó una cosa parecida a esta, ¿no? Pues con una cornisa aquí, que marcaba el primer triángulo de entrada, perdón. Esta cornisa que marcaba el otro triángulo de entrada, esta de aquí que marcaba otro triángulo de entrada, luego una especie de plazas, un poco más elevadas que esta, y luego la plaza general, ¿no? Bueno, esto es como dice un poco la cornisa esta de la parte de la zona de ocio, ¿no? Que era un poco más en detalle, ¿no? Estas son las piezas de los cines. Luego aparecían aquí unos surtidos para llegar a cada uno, ¿no? Una especie de excavados que además resaltaban la importancia de esta pieza más mayor, ¿no? Estos excavados pues daban un límite adicional, ¿no? a la propia fachada. Que es esto que se ve aquí, ¿no? Bueno, estas son pruebas de las salas de exposiciones.
Entonces esta es la imagen que queda al final, ¿no? Entonces, luego hicimos una maqueta, ¿no? Para mostrar esto. Entonces, este es el router de Rindel. Aquí está el acceso 1, el acceso 2 y el acceso 3. Esto está a la misma cota, esto es que la maqueta no está bien encajada. Entonces, por aquí está el tercer acceso, ¿no? Aquí aparecen los grandes cortes estos del terreno que todavía dan más importancia a las piezas estas verticales, ¿no? Entonces esto funcionalmente me ayudaba para que las viviendas que son estas barras de aquí, las propias torres, tuvieran cierta privacidad, tuvieran iluminaciones más sugerentes, ¿no? Por el agua que hay, con los reflejos, etcétera, etcétera. Y en el otro lado, pues los mismos cortes, pero con las piscinas, que estaban en relación con el canal de vinos. Estas son las piezas estas que configuraban un poco la plaza, que son en este caso cines, y en este caso gradas para las pistas deportivas. Este es el gran volumen de la ópera, las salas de música, la biblioteca, que penetran todas en la caja de la ópera, estos cines de aquí que hemos dicho, y las salas de exposición. Entonces, bueno, lo que decíamos al principio, frente a antes, cerrar la plaza, que no quedaran otro vacío de los grandes vacíos de Berlín, y frente a la catedral sí un cierto respeto, ¿no? Que no haya algo que casi se come la catedral. Otra imagen. La entrada desde la catedral, al centro de la plaza. La entrada por el otro lado del Berlín, hacia el centro de la plaza, con la otra que se ve por aquí, la bajada. Hacia el núcleo de la plaza. Y estas son las plantas, ¿no? Se ven las viviendas, en barra, las piscinas, las pistas polideportivas, luego siguiendo también un poco la idea de mezclar todo, pues una pista de correr que correaba todo y se metía en las piscinas, en la pista de baloncesto, en la pista de fútbol, entonces según ibas corriendo se iba viendo todo. Bueno, y las gradas estas que configuran un poco el límite de la plaza. Otra planta más alta. Y bueno, aquí en la biblioteca, cómo penetra dentro del patio de butacas y cómo las salas de música también penetran, entonces la gente puede mirar lo que está sucediendo. Una sección y la otra, ¿no? Con el hall de los cines, que decíamos que eran, aquí irían los cines. La planta de abajo sobre los que se apoyan estos, entonces es como un hall donde todo el mundo mira a todo el mundo y bueno, también se ve aquí las piezas que penetran dentro de la papel. Bueno, y este es un proyecto que hice el semestre anterior, el último que he hecho, y trata de una biblioteca central del Magreb, en FED. En la aeronomía de CES. El programa en este caso pedía 5 viviendas para empleados. Bueno, es un programa clásico de biblioteca, en realidad no tiene cosas especialmente extrañas, ¿no? Salas de lectura, almacenaje de libros, hemeroteca, quizás una parte de investigadores que quizás sea algo más especial y con exposición de códices antiguos, etc. Pero vamos, mucho más. Y luego nos pedían 5 viviendas para los empleados de la biblioteca. Entonces, no había más limitación que esta, ¿no? El solar es este que viene rodeado por un círculo. Es el FED, entonces, toda la trama esta clara que aparece encima es la ciudad antigua de FED, es Medina. Y lo que hay abajo es la ciudad nueva. Entonces, no están conectadas estas dos ciudades, más que por una carretera que se está queriendo estar planteando y pasa cerca del solar. Y esto. Entonces, otra característica, esta es un poco más grande, se ve esta curva de aquí abajo, la carretera esa que conecta las dos ciudades, y pues toda la masa de la Medina, justo acabando en el solar, ¿no? Es como el límite de la Medina está en nuestro solar. Entonces, otra característica importante del solar es que tenía una fuerte pendiente. Esta parte verde que aparece aquí es el solar. Y esa línea quizás un poco más oscura,
que se ve ahí con árboles es una muralla que parte el solar por la mitad. Entonces, si veis esta es la línea de la muralla y baja por aquí. Entonces, esta parte de aquí está reconstruida, pero esta zona de aquí es una ruina. De hecho, aquí la muralla para, se vuelve a encontrar aquí y estos son prácticamente escombros. Quedan algunas piezas, pero vamos, pero sigue siendo una barrera que nos divide el solar de los platos, ¿no? Bueno, toda la medida de FED a otro lado, ¿no? Entonces, desde el principio, yo partía de dos ideas, ¿no? Una, que es que la biblioteca central del Magreb debe estar abierta a la gente, ¿no? O sea, vamos, que debe estar abierta a todo el mundo. Y que es una biblioteca central, por lo tanto debe tener cierta monumentalidad, ¿no? Entonces, todos los primeros esbozos se orientaban a que la biblioteca se enraizara con la antigua Medina y fuera como atrayendo a la gente hacia su interior, ¿no? Fuera como tentáculo de un pulpo que atrajera a la gente a la biblioteca, ¿no? Entonces todas las formalizaciones de esta idea de atraer a la gente, de enraizarse en la Medina y atraer a la gente, pues tenían un estilo parecido a esto, ¿no? Me parecían, bueno, una de las ideas al principio era que hubiera escaparates en la ciudad y luego unos muros que te introdujeran en el núcleo, ¿no? Llevaran desde la Medina. Entonces, este concepto tiene otra consecuencia, ¿no? Que hacia el lado, que no es la Medina, que es la nada esta, la carretera que conecta con la ciudad antigua, la biblioteca se mostrará cerrada, ¿no? A la gente que no era de FED, que son foráneos, la biblioteca se mostrará más monumental y más cerrada, y a la gente de la ciudad se abriera completamente y la gente casi entrara de forma natural hacia la ciudad, ¿no? hacia la biblioteca, ¿no? Entonces, estas son las mismas ideas de casa, ¿no? Parecido, ¿no? Bueno, aquí aparece esta parte de aquí es un colegio preexistente y luego todo esto es la avenida, ¿no? Y esta es una carreterilla que aparecía por allí que parece muy importante pero en realidad no tiene la pena, ¿no? Es un carril. Y bueno, toda la pendiente que baja acá. Entonces, en todos estos esquemas se aprecia, quizás en otros mejor, no lo sé, bueno, que la muralla es un pegote. O sea, la muralla, si no estuviera, sería mucho mejor, que no está en consonancia con todo esto, o sea, no está integrada en el conjunto, ¿no? Aquí aparece una idea también, bueno, la muralla sigue sin estar integrada con la idea esta. Entonces, que esto fuera, que estos brazos, o sea, que estas conexiones con la Medina, dado que ahora estaban pendientes, pues tendrían que hacerse a varios niveles, ¿no? El nivel más alto, un poco más bajo, un poco más bajo, un poco más bajo, etcétera, etcétera. Más bajo tirando hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues se llega con el problema de que la muralla no está integrada. Entonces, una de las primeras ideas que dije, bueno, pues ¿qué hago con la muralla? Pues la crucé. Entonces dije, bueno, pues que estos brazos que aparezcan aquí, que van saliendo hacia la Medina, pues intenten entroncarse un poco con la traza de la muralla, pero sin respetar la línea esta brutal, ¿no? Que aparecía aquí. Entonces, bueno, pues se iba rompiendo la muralla quizás y se podían enraizar mejor los brazos con la propia muralla. Entonces, esta es la formalización final de la idea, ¿no? Son brazos en distintas cotas, que se enraizan de forma casi natural con el terreno, ¿no? Este está esta cota, este por aquí está esta cota, este, bueno, está enterrado, en realidad está enterrado. Este que llega aquí a una especie de plaza arriba, se enraiza igual, y todos van llegando hacia el interior de la pared, ¿no? Perdón, hacia el interior de la biblioteca. Entonces, estas son imágenes quizás algo posteriores. En este momento, las líneas, estos muros, como que eran los dibujos del principio, empezaron a tomar cuerpo al introducirlo en la función, ¿no? Yo pensaba que en este proyecto podía optimizar lo que es una biblioteca, ¿no? Una biblioteca, en realidad, es un espacio
que tiene estanterías, pero en ese mismo espacio también la gente lee, pero en ese mismo espacio también la gente habla y también se mueve. Entonces, realmente lo que le estorba a la gente de la biblioteca son las estanterías. Entonces, lo que yo pretendía es radicalizar esto y todo el almacenaje de libros, producirlo dentro de los muros, y que los espacios entre los muros, que son estos de aquí, quedaran libres pues, para que la gente leyera, debatiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las plantas un poco más llevadas ya a un estado quizás más avanzado, ¿no? Esta es la planta más baja, ¿no? Que está completamente enterrada, a la que se le añade otro brazo cuando la pendiente asciende, a la que se le añade un tercer brazo cuando la pendiente va ascendiendo, a la que se le añade un cuarto y un quinto, ¿no? Entonces, la configuración, esta configuración, la ventaja que tenía, es que muy en el sentido de que la biblioteca se tragara casi a la gente, que la gente entrara de forma natural y pues es la sensación quizás de búsqueda de algo, ¿no? Entonces esto se veía potenciado con la forma esta triangular y que las esquinas, cuando la gente dobla la esquina, pues este es un punto como de tensión, ¿no? En este proyecto, ¿no? Entonces porque la gente va tranquilamente andando por aquí, entonces aparece una luz aquí que impulsa a seguir, ¿no? Y cuando va por aquí, pues aquí hay otro hueco que impulsa a seguir hacia adelante, ¿no? Entonces es como un momento intenso, ¿no? Es como el recorrido hacia algo, ¿no? Hacia la búsqueda de conocimiento. Pero, entonces, la llegada, o sea, el vacío este central cobra importancia al ser el único punto que conecta todos los niveles. Entonces, todas las escaleras de la biblioteca, bueno, ya veremos que no, pero este punto conecta todos los niveles. Entonces se le da sentido a este lugar, ¿no? Gracias a la conexión de todos los niveles de la biblioteca. Entonces, también esto es como la idea de que entrar es muy fácil, ¿no? Pero salir no es tan fácil. Entonces, es como un laberinto, no es un laberinto, pero es mucho más fácil entrar que salir, ¿no? Luego los almacenes de libros, estos muros de aquí son los almacenes de libros, ¿no? Entonces están en rampa y permiten conectar este nivel con su contiguo, ¿no? O sea, si quieres entrar, entras dentro del muro, asciendes en rampa y conectas por aquí con el siguiente nivel. Aquí igual. Entonces ha salido detrás del control de acceso. Es decir, todos los brazos tienen un control de acceso propio. Todos los niveles tienen un control de acceso en la entrada, por ejemplo, ¿no? Entonces tú entras al espacio vacío, entonces puedes entrar en los muros y coger tu libro, ¿no? Finalmente, entonces, bueno, tienes otra escala más íntima con el libro. Entonces vas subiendo, vas ascendiendo por esta rampa, o asciendes, y entonces en este punto conectas con el siguiente. Es decir, si tú entras por aquí, tienes un control de acceso, puedes seguir por este mismo nivel, o meterte en el muro y subir por una rampa, rodeado de libros siempre, y salir al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, también hay una conexión secundaria entre brazos. Bueno, es más anecdótico, pero lo principal es esto, ¿no? Conexión entre estas plantas. Entonces, viendo estas plantas, estaba muy claro que el proyecto estaba hecho. O sea, no había mucho margen de maniobra aquí. Que los brazos eran los que eran, las proporciones las que eran, los muros los que son, entonces ya no había mucho margen de maniobra. Entonces, intenté centrarme en los espacios en los que podía actuar con más libertad, ¿no? Que son, por ejemplo, que es el más profundo, que aquí va a haber un auditorio, como veremos ahora. Entonces, el auditorio que podía salir en ese espacio triangular, pues era una cosa así. Y había unos ascensores, entonces podía haber sido una cosa así, pues un pasillo y franjas que hacen las butacas y el estrado, ¿no? Entonces, intenté en los pequeños sitios donde tenía margen de maniobra, pues darle un poco de actuar con más libertad, ¿no? Que pues esto, pues los muros se doblan, se comban hacia los lados, entonces pues la gente que va a la conferencia pues, tiene un ascenso más quebrado, etcétera. Bueno, la entrada es distinta a un pasillo normal corriente, pues tiene un poco más de movimiento, ¿no? Y otro punto en el que podía también darle más libertad a esto fue el entronque de la biblioteca con el entorno, ¿no? Este es el colegio preexistente, entonces, pues en el momento en que la biblioteca ya deja de ser biblioteca, no sé si ha quedado claro, pero a partir de aquí es acceso, o sea, esto es biblioteca, todo esto es biblioteca. A partir de aquí ya no.
Entonces, en los puntos en los que la biblioteca ya no era biblioteca, era espacio externo, intenté actuar con más libertad, ¿no? Y más enraizado en el sitio, quizás. ¿No? Entonces, pues eso, había desde la parte más baja un ascenso más quebrado hacia otra plaza más alta. Las mareas de gente que vienen por aquí pues tenían que ser introducidas de una forma no tan brusca como la biblioteca, sino más quebrada, ¿no? Eso es lo mismo, otro acceso por aquí, una bajada, otra bajada, un pequeño quiebro, para adaptarse a lo que existe, ¿no? Entonces aquí también en este dibujo se ve como la muralla, creo que queda bastante integrada, ¿no? Esta es la muralla antigua, cómo se engancha con este muro, y cómo este giro, este vórtice, luego vuelve a sacar la muralla existente por aquí. Entonces otra manera de actuar con libertad es finalmente poner las viviendas, o sea, colocar las viviendas también de una manera quizás más orgánica, más acorde con el propio efecto, ¿no? Eso nos hace aquí. Le dan otra cornisa quebrada para llegar a la biblioteca de una forma más quebrada, no tan clara, ¿no? Aquí se ve también un poco la conexión con la parte baja. Bueno, estas son las viviendas que están distribuidas, están en distintas alturas y bueno, configuraciones internas de las viviendas tampoco nos interesan en exceso, ¿no? Y bueno, esta es una foto de la maqueta, ¿no? Y esta es otra maqueta, ¿no? Se ve desde aquí el enlace con todo lo que existente, ¿no? De una forma más, ¿cómo decirlo? Más adaptada a lo que hay, y esto quizás como más ensimismada, ¿no? Esta propia que aquí aparece la conexión por arriba, la conexión por abajo y por esta parte de aquí. En esta foto se ve como la biblioteca está claramente abierta a la marina, ¿no? La marina entra fácilmente al interior y la gente de fuera de la marina, de la ciudad nueva o que venga del aeropuerto, donde sea, pues ven una zona, una imagen más monumental, más cerrada, no tan abierta. Bueno, estas son las plantas, la planta más baja, la siguiente planta. La siguiente planta, aquí se ve, bueno, toda esta conexión con la parte de abajo de una manera más no tan directa, ¿no? Se empieza a ver las viviendas de la parte de arriba. Seguimos subiendo, ¿no? A una otra plaza aquí, con todo un perímetro bastante cerrado. Y aquí la colocamos aquí, una plaza. Y bueno, esta es una imagen de cómo podría ser esto todo. Toda la textura de los muros. Entonces se ve el interior de los muros, el almacenaje de libros, el exterior pues optimizado, vamos, ya no hay estanterías, puedes hacer lo que quieras aquí. Y el vacío. Esta es una imagen de uno de los pasillos, pues los libros en el interior, la esquina y la búsqueda hacia algo encima, y bueno, luego, como esto está en pendiente, pues en algún momento llegas a un punto más alto donde no se haga más de lectura y tal, que no comentaba antes ni he puesto las plantas, pero bueno, está.